Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que Engin Akyurek fue demasiado frío con Tuba Büyüküstün? Comenta abajo tu opinión. Tuba Büyüküstün ha sorprendido a todos con una publicación cargada de emociones que no ha pasado desapercibida. En un solo mensaje, abrió la puerta a un torbellino de especulaciones y teorías sobre el verdadero estado de su relación con Engin Akyurek. Ambos, conocidos por compartir pantalla con una química que traspasaba la ficción, han sido centro de rumores durante años. Pero esta vez, no se trata de un proyecto, sino de una verdad que Tuba parece no poder callar más. Hay silencios que duelen más que 1000 palabras. Y hay gestos que confirman lo que el corazón no quería aceptar, escribió Tuba en su cuenta oficial, acompañando la frase con una imagen en blanco y negro de una mujer caminando sola bajo la lluvia. Las reacciones no tardaron en llegar. Y los fans están divididos. En un programa de espectáculos, un presentador reveló que la actriz habría comentado en un círculo íntimo que Engin había cambiado. Ya no es el hombre con el que compartí mis sueños, habría dicho. Esta frase despertó una ola de mensajes en redes sociales. ¿Qué pasó entre ellos? Comenta si crees que Engin le falló. Una fuente cercana al entorno de Tuba declaró, ella está muy dolida. Nunca imaginó que Engin fuera capaz de ignorarla emocionalmente de esa manera. El problema no fue una pelea, sino la frialdad constante que él mostraba incluso en los momentos más vulnerables de ella. En un evento reciente, se les vio en el mismo lugar pero evitando contacto visual. Tuba fue la primera en retirarse, mientras que Engin permaneció impasible, sin siquiera mirar hacia donde ella estaba. No esperaba flores ni promesas, solo un poco de humanidad, declaró Tuba en una entrevista posterior, sin mencionar nombres, pero con una mirada que lo decía todo. Por su parte, Engin ha optado por el silencio. No ha emitido ningún comentario sobre la situación, aunque algunos dicen que se encuentra en preparativos para su nuevo proyecto internacional y que prefiere centrarse en su carrera. Sin embargo, el silencio también puede hablar. Y los fans lo saben. Si amar es ignorar, entonces prefiero el olvido, publicó Tuba horas después de que Engin subiera una historia promocionando su nuevo rodaje. El mensaje fue visto por millones y los comentarios no se hicieron esperar, Engin, así no se trata a quien te amó. En medio del revuelo, una amiga de la actriz comentó, Tuba lo dio todo. Incluso cuando sabía que él estaba distante. Ella creía que el amor podía cambiarlo, pero a veces ni el amor es suficiente. Y cuando parecía que la tormenta estaba comenzando a calmarse, Tuba volvió a encender las redes con otra publicación, esta vez más directa, más personal, más desgarradora. En sus historias, compartió una cita que muchos interpretaron como un grito silencioso. No me rompió el corazón. Me lo dejó intacto, solo y congelado. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos fans comenzaron a etiquetar a Engin exigiendo una explicación. Otros le enviaron mensajes de apoyo a Tuba, recordándole su valor, su luz, su talento. Pero lo más llamativo fue lo que ocurrió unas horas después, Engin eliminó varias fotos de su perfil. Entre ellas, algunas antiguas que muchos asociaban con momentos compartidos con Tuba. ¿Fue coincidencia? ¿Fue su forma de cerrar un capítulo? ¿O simplemente un intento de silenciar los ecos de un amor que ya no le convenía mostrar? Una periodista especializada en celebridades turcas opinó al respecto en un programa en vivo. La industria puede endurecer corazones. Engin está proyectando una imagen fría, tal vez calculada. Pero todos sabemos que detrás de cada elección mediática hay una historia no contada. Lo más impactante llegó días después, cuando Tuba fue captada en una cafetería del Bósforo, sola, con gafas oscuras y una expresión distante. Un reportero que estaba presente dijo haberla escuchado decirle al camarero:
¿Sabes lo más triste? No es que se haya ido, es que se quedó sin estar. Esta frase, supuestamente dicha sin intención de ser escuchada, corrió como pólvora por Twitter. El hashtag #FuerzaTuba se volvió tendencia, y muchas mujeres comenzaron a compartir sus propias experiencias con relaciones emocionalmente frías, etiquetando a la actriz como un símbolo de resiliencia. Entretanto, Engin continuaba con sus compromisos profesionales. En una rueda de prensa en Berlín, cuando un periodista extranjero le preguntó sobre su vida sentimental, respondió con una sonrisa forzada. Estoy casado con mi trabajo. El amor, a veces no entiende de horarios. Esa respuesta, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Para muchos, fue una confirmación indirecta de que algo había ocurrido, y que él había elegido seguir adelante sin mirar atrás. Un fan escribió en Instagram: no se trata de elegir el trabajo o el amor. Se trata de saber cuidar lo que tienes mientras lo tienes. Engin perdió a una reina por estar distraído en su reino. En medio de todo este caos mediático, algunos rumores comenzaron a emerger. Una supuesta nueva compañera de set de Engin habría sido vista saliendo del mismo hotel que él, en París. No hubo fotos claras, solo sombras, reflejos, y mucho misterio. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, a veces las sombras dicen más que la luz. Tuba, por su parte, comenzó a mostrarse más activa en redes, compartiendo frases introspectivas, arte, poemas y paisajes nostálgicos. En una de sus publicaciones más recientes, escribió: a veces, perder a alguien no es una pérdida, es un rescate. Esta frase fue celebrada por sus seguidores como una señal de renacimiento emocional. Algunos la interpretaron como el cierre definitivo de ese ciclo con Engin. Sin embargo, otros creen que detrás de cada palabra suya, aún hay esperanza, dolor o ambas cosas mezcladas. En una entrevista para una revista internacional, cuando se le preguntó si estaba enamorada, Tuba simplemente dijo: estoy aprendiendo a amarme de nuevo. Y eso, créeme, lleva tiempo. El periodista que la entrevistó confesó después en un podcast que, tras apagar la grabadora, Tuba se quedó en silencio mirando por la ventana durante varios minutos. No me dijo más. Pero en ese silencio, había una novela entera, comentó él. Mientras tanto, las redes no paran. Los videos analizando sus miradas, los gestos en eventos pasados, las comparaciones entre entrevistas y hasta supuestas indirectas en guiones antiguos resurgen con fuerza. El fandom se ha dividido, el #Team Tuba y el #Team Engin debaten sin tregua. Pero si algo queda claro, es que esta historia, aunque no haya sido confirmada públicamente, ha dejado una huella en ambos. ¿Será el fin definitivo? ¿O solo una pausa necesaria para que el destino los vuelva a cruzar? Lo que sí sabemos es que, detrás de las luces, las cámaras y las historias que nos atrapan, hay personas reales, emociones reales y corazones que también se rompen en silencio. Comenta abajo. ¿Crees que Engin Akyurek debería responder públicamente a las palabras de Tuba? ¿O es mejor el silencio cuando el amor ya no está? Con esta historia en pleno desarrollo, está claro que algo se rompió entre ellos. Puede que no haya culpables claros, pero hay sentimientos heridos, decepciones acumuladas y palabras que nunca se dijeron. Una vez más, la vida real supera cualquier guión de telenovela. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir esta historia y muchas más del mundo del espectáculo turco. Dale like al video si te gustó y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te han tratado con frialdad cuando solo querías amor?